de Marcos en el capítulo 4, versículo 35. Dios bendiga a mi hermano Rudy también, que está aquí con nosotros. Marcos capítulo 4, versículo 35. ¿Ya están ahí todos? Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por esta palabra, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, gracias por la vida, gracias, Señor, porque estamos a punto de concluir un año donde tú has sido fiel con nosotros. Te pido que en esta mañana tú hables a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, que nuestro espíritu sea fortalecido, sea animado, sea equipado, sea, Señor, adiestrado para el propósito que tú tienes para con nosotros, Señor. Padre, usa esta palabra para edificarnos, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, la obra que inició, para que siga perfeccionándose en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Toma tu lugar. Bueno, si bien es cierto, he estado viendo a la distancia todos los mensajes que el pastor Héctor, o la línea de mensajes que el pastor Héctor ha estado compartiendo, y bueno, al menos ustedes que han estado aquí, pero para mí a la distancia ha sido de bendición escuchar todo lo que ha estado compartiendo el pastor, ¿no? Acerca de la abundancia de Dios. ¿Para cuántos ha sido de bendición? Y si bien es cierto, toda esa línea, digamos, que lleva el pastor y la va a seguir llevando, ahora como vengo yo, a lo mejor no voy a conectar tanto en esa línea, un poco, pero más que nada es un mensaje, una asignación por lo que representa este domingo y por lo que se nos viene ya a partir de pasado mañana, ¿no? Se nos acaba un año, se nos viene otro año, pero a través de este mensaje, yo espero y deseo que Dios nos hable para que podamos cambiar, que utilicemos estos aires o esta oleada de cambio que viene, para poder tener un año 2019 diferente, mejor, con mayor crecimiento, con mayor bendición. Amén. Así que, entrando al mensaje, Jesús, como dice el pasaje de este párrafo, de este escrito, Jesús está con los discípulos y lo primero que Jesús hace es decirles: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Y para mí es bien interesante, porque en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, después de este acontecimiento, el otro lado al que se refiere Jesús y que vemos después en la continuación de esta historia, es que llegan al otro lado con el encuentro
con el gadareno. ¿Ok? Pero quiero usar todo esto, toda esta transición como algo meramente simbólico y metafórico, anclado a lo que este pasaje representa. Y Jesús estaba compartiendo la palabra y Jesús estaba enseñando a la multitud, pero de repente les dice, tenemos que irnos a otro lado. ¿Ok? Y si nosotros analizamos el ministerio de Jesús y cómo Jesús estuvo caminando, la última o la penúltima vez que vine, leíamos cómo Jesús iba en las aldeas y en las ciudades, iba predicando el evangelio del reino. Y con ese evangelio del reino, él iba sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Ok? Lo vimos la última vez. El propósito de Jesús en su ministerio era ir por las aldeas y los pueblos y las ciudades a predicar el evangelio del reino, y que este evangelio del reino trajera todo tipo de sanidad, que este tipo de evangelio trajera un cambio en las vidas de las personas. Y después vemos cómo en Lucas 9, cuando ya les enseñó con el ejemplo a los discípulos el objetivo y el trabajo del ministerio, entonces en Lucas 9, del 1 al 6, les dice, ahora esta potestad que se me fue dada a mí, yo se las voy a dar a ustedes. Con esta potestad que se me fue dada a mí y que ahora les doy a ustedes, ahora ustedes vayan y prediquen el evangelio, y ahora ustedes vayan y sanen toda dolencia y toda enfermedad. Ese es el propósito de Jesús para con nosotros. Por eso la Biblia nos hace mención, y Jesús lo habla, de que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Y en algunos de los puntos que el pastor ha compartido, viene parte de esa abundancia y de esa bendición, es parte de lo que se fue perdiendo con el tiempo por el despegue que tuvo el ser humano para con Dios. Todos sabemos que Adán, tenía todo. Abraham tenía todo en gran manera, porque la bendición de Dios estaba sobre de él, porque en el Edén con Adán todo estaba ya hecho. Dios le da la autoridad a Adán y le da toda potestad a Adán sobre la tierra. El problema es de que Adán, cuando peca, cuando cae, cuando obedece a la serpiente, entonces la autoridad pasa de los hombros o de la investidura de Adán y se le entrega a Satanás. Ahí es donde se pierde la conexión de la abundancia de Dios de manos del hombre. ¿Ok? Quiero que me sigan un poquito porque voy a introducir algo. Ahí es donde se pierde la abundancia de Dios de manos del hombre, porque Dios le entregó todo a Adán. A Adán no le hacía falta absolutamente nada. El problema es que a partir de la desobediencia y del pecado, o más bien a partir de la desobediencia, entra el pecado, entra la muerte, entra la maldición, entra la pobreza, y entonces ahí se desconecta la abundancia de Dios de la vida del hombre. Y entonces Dios tiene que venir a trabajar a través de los años para restaurar esa conexión entre su abundancia y la condición del hombre. Varias veces el pastor ha estado repitiendo que abundancia no significa tener mucho, sino que tener lo suficiente, ¿no? En todas las áreas. Abundancia en economía, en salud, en su vida espiritual, en su matrimonio, en su trabajo, en su negocio, en su paz, en su gozo. Abundancia en todas las cosas. Adán era un hombre pleno, lo perdió. Ahora Dios tiene que venir a trabajar y tiene que buscar hombres para poder buscar esa conexión. Abraham es un ejemplo claro
de la abundancia que Dios empieza a manifestar cuando una persona ya se empieza a conectar con Dios. Uno de los puntos que el pastor mencionaba acerca de la abundancia de Dios era de que se tenía que obedecer a la palabra, ¿no? Hay un punto que decía ahí, que aquella persona que se apega a la palabra, que obedece la palabra, que está sujeto a lo que la palabra dice, es la persona que más va a manifestar la bendición de Dios. Y eso es lo que necesitamos tener sobre nosotros, la bendición de Dios. Necesitamos que su abundancia esté con nosotros para que nada falte. Porque una vez tengamos eso, entonces estamos en la capacidad de poder proveer la abundancia de Dios a otros. El problema de la iglesia es que quiere empezar a proveer cosas que ni la iglesia todavía tiene. Por eso es importante que tengamos esto, que empecemos a aprender cómo vamos a recibir y manifestar la abundancia para que a partir de lo que Dios está haciendo en mi vida, todo empiece a fluir de manera sobreabundante, dice la Biblia, y que esa sobreabundancia empiece a salpicar a los demás. Porque entonces, cuando ya la abundancia y la bendición y la plenitud de Dios me está sobreabundando, entonces el corazón de la iglesia ya se dedica a lo que Jesús le mandó a hacer, a suplir las necesidades de los demás, porque ya la iglesia no se enfoca en su necesidad, porque ya no hay necesidad. ¿Por qué no hemos ido a alcanzar a más? Porque todavía estamos buscando llenarnos nosotros. Cuando ya no nos falte nada, entonces vamos a entender que el propósito es llenar a los demás. Ahora, uno de los puntos curiosos aquí es de que Dios nos empieza a llenar mientras vamos trabajando en llenar a los demás. Y el problema es de que nosotros nos queremos esperar hasta que ya tenga todo o hasta que no me falte nada. Entonces yo voy a empezar a ayudar a los demás. Pero Dios no trabaja así. Dios dice, busca primeramente mi reino y su justicia, y todo lo demás se te va a añadir. Cuando nosotros hablamos de añadir, quiere decir que sobre la marcha se va a ir agregando. Quiere decir que de primera instancia no va a estar completo el asunto. ¿Cierto o no? Quiere decir entonces que mientras yo estoy trabajando en la obra de Dios, en el propósito de Dios, en lo que Dios quiere hacer, no solamente en mí, sino allá afuera con todas las personas, mientras yo hago eso, Dios empieza a añadir lo que yo necesito. La razón por la cual probablemente nuestras vidas no han sido llenas sobreabundantemente es porque no nos hemos puesto en marcha a trabajar en lo que Dios nos mandó. ¿Qué les dijo Jesús cuando mandó a los 70? No lleven alforja, no lleven dinero, no lleven nada. Porque mientras hagan lo que yo les mando a hacer, todo lo que les digo que no lleven, se los van a dar. Eso es lo que no hemos entendido hasta ahorita. Que mientras yo empiezo a desarrollar la obra de Dios, obedecer su palabra, hacer lo que Dios nos mandó a hacer, entonces la iglesia va a ir creciendo. El libro de los Hechos nos hace una alusión de que la iglesia no tenía necesidad de nada. Porque había quienes se dedicaban a la palabra, había quienes se dedicaban a las viudas, había quienes se dedicaban a los comedores, había quienes se dedicaban a atender al necesitado, porque la iglesia estaba trabajando. Y necesitamos prepararnos, hermanos, para que esta iglesia trabaje todavía más. Y eso es lo que Jesús les invita a los discípulos. Les dice, pasemos al otro lado. Vamos a un lugar donde no hemos estado antes.
Y Dios siempre nos va a invitar a un lugar donde nunca hemos estado. La palabra, la bendición y las promesas de Dios siempre nos van a invitar a un lugar donde no hemos estado. Pasemos al otro lado, dijo Jesús. Pasar al otro lado tiene que ver con que tengo que llegar a un lugar donde nunca he estado, pero tiene que ver también con que tengo que llegar a un lugar donde es necesario que yo tenga que estar. Romanos 8:19 nos deja bien claro que la creación está gimiendo a una por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué será que la creación está gimiendo a una? Porque los hijos no están en el lugar donde deben de estar. El Gadareno es un ejemplo de esa creación que estaba gimiendo. Nadie había llegado a ese lugar. Y Jesús dijo, pasemos al otro lado. Necesitamos entender, hermano, que en este año nuevo tenemos que hacer cambios. Hagamos de este año nuevo un propósito de vida, no solamente personal, sino para con Dios. Hagamos propósitos. Yo ayer les compartí a los líderes que a veces, no sé si sea por cultura o no sé qué sea, pero a veces somos malitos para planear. ¿Cuántos de nosotros y cuántos años no hemos entrado un año nuevo sin tener una lista de propósitos? Sin saber qué es lo que voy a perseguir. Nada más con la expectativa, ojalá sea un buen año o mejor año. Pero no programamos, ni planeamos, ni enlistamos algo como para provocar que sea un mejor año. Nada más deseamos, pero no. Vean qué tremendo. Aún en eso, no conectamos nuestro compromiso con nuestro deseo. Porque muchas veces nuestro compromiso nos va a llevar a un lugar donde no deseamos estar. Pero el compromiso te enseña que tienes que hacerlo, sí o sí. ¿Ustedes creen que los atletas de alto rendimiento les encanta levantarse a las 4 de la mañana para irse a correr a la montaña? Un boxeador, separarse meses de su familia, de su entorno, pararse a las 4 de la mañana, correr, entrenar 8, 10, 12 horas al día. ¿Ustedes creen que todas las madrugadas se levanta y sí, qué suave se siente despertarse a las 4 y ponerme a correr? No, hombre. Pero saben que cuando tiene una pelea importante, una fecha, hay un objetivo, el compromiso los hace hacer las cosas aunque no lo desean hacer. Los atletas olímpicos se preparan 3 años y medio sin ningún beneficio para estar nada más en un evento de 3, 4 semanas. El deseo de estar ahí 3, 4 semanas se ve empujado por el compromiso de 3 años y medio trabajando. Jesús nos enseña eso también. Jesús, ¿qué acaso no le dijo al Padre? Señor, yo no tengo ganas de pasar por esta copa, pero el compromiso contigo y con la humanidad me dice que tengo que hacer tu voluntad. Y yo les decía el día de ayer, el 1 de enero de este año 2018, en mi casa, que es su casa, en la sala tengo un pintarrón que es el que utilizaba para dar estudios, y me paré frente a ese pintarrón junto con mi esposa y le dije, vamos a poner 10 cosas que queremos lograr en este 2018 y le vamos a tomar foto.
Y días antes de que se acabe el año nos vamos a evaluar a ver qué tan buenos somos, si cumplimos o no cumplimos. Y lo enlistamos y oramos por ello y le dijimos, Señor, estos son nuestros planes como matrimonio, estos son los planes para nuestro hogar, estos son lo que deseamos y lo que anhelamos, pero lo ponemos en tus manos. Y de esas 10 nada más una no se cumplió al 100%. Se cumplió como al 60% más o menos. Pero si yo no me pongo a planear y decir qué es lo nuevo que se viene y a dónde quiero llegar, no voy a tener un propósito en todo el año. No va a haber un objetivo. Y aún así, te puedo decir que salieron muchos, ¿cómo te puedo decir? Salieron muchos logros o muchas bendiciones que no estaban en ese pintarrón y que no estaban planeadas. Y esas no las cuento. ¿A dónde voy con eso? Necesitamos pararnos y decir, ok, vamos a entrar a un año nuevo. ¿A dónde quiero llevar mi vida? ¿A dónde quiero llegar a finales de 2019? ¿A qué otro lado me voy a atrever a pasar? Porque cuando yo entienda eso, entonces yo tengo que estar preparado para aferrarme a llegar al lugar que me estoy planteando llegar. No importa lo que se levante, no importa lo que se oponga, no importa la situación que esté a mi alrededor, no importa quién esté conmigo, quién esté contra mí, no importa si me va bien o me va mal. Cuando yo tengo la mira clara y Dios está conmigo, yo no voy a desistir. Jesús les dijo, vean, aquí no vemos a los discípulos diciéndole a Jesús, vamos al otro lado. Porque eso nos muestra que muchas veces nuestra carne no tiene la iniciativa para pasar a otro lado. Que nuestra humanidad no tiene la iniciativa para decir, ahora sí me voy a comprometer. Que nuestra humanidad no siempre tiene ganas de decir, ahora sí le voy a echar ganas y hacer lo que me toca para realmente tener lo que deseo tener. Pero Jesús es el que les dice, porque Jesús sabía con seguridad que lo que él hablara se iba a cumplir. Pasemos al otro lado. Van en la barca, camino al otro lado. Y se levanta la tempestad contra de ellos. Se levanta la tempestad contra ellos. Y vean la diferencia de actitudes. Jesús dormido en la popa, descansando. Y aquellos gritando y llorando. Y Señor, ¿por qué no te preocupa que nos estamos casi muriendo? Y Jesús como si nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la palabra y la palabra está en nosotros, la confianza de que Dios va a hacer la obra es totalmente plena. Si la palabra está en mí y yo estoy en la palabra, yo no me puedo hundir. Yo no me puedo hundir, no importa la clase de tempestad que se pueda levantar. Yo no me voy a hundir. Si la palabra la estoy cumpliendo como es, si la estoy obedeciendo, entonces yo no voy a temer ante nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Jesús es la palabra. En ese momento Jesús era la palabra. Los discípulos nada más eran los oyentes, los testigos, los que presenciaban las cosas, pero no significaba que tenían la palabra dentro de ellos. Porque si hubieran tenido la palabra dentro de ellos, ellos hubieran tenido la potestad de decirle a esa tempestad, calla y enmudece.
Ya les mencioné en una ocasión, la persona que se mueve en fe acciona. La persona que no se mueve en fe reacciona. Estos hombres sin fe, por eso Jesús termina diciéndoles, ¿cómo es que no tenéis fe? Porque cuando tienes fe, tú accionas por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te mueves en la palabra de Dios, la palabra le cierra la puerta a todo sentimiento, a toda emoción de que te haga cometer una atrocidad o que te haga tomar una decisión absurda o totalmente contraria a la palabra. Totalmente. La palabra bloquea todo lo que tu emoción o tu sentimiento de ese momento te puede llevar a hacer. Sin importar lo que estés atravesando, pero tú estás consciente de que ya tienes una meta y que dijiste, yo voy a llegar a ese lugar, a donde yo dije, yo voy a pelear. Si tú dijiste, yo voy a luchar para tener un mejor matrimonio y se viene un pleito y se viene una guerra, tú sabes que te tienes que quedar callado porque dijiste, no, yo iba a luchar por esto. Y tengo que hacer lo correcto para que esto llegue a donde yo dije que iba a llegar. Yo me propuse que mi vida fuera más de acorde a la palabra y llega un obstáculo, llega una prueba, llega una lucha y tu cerebro, tu emoción, tu corazoncito está a punto de traicionarte, pero tú tienes que decir, yo dije que iba a confiar en Dios. Me propuse llegar a una vida donde confiara y dependiera de Dios. Cualquiera sea la situación, cuando tú estás aferrado a llegar del otro lado, sabes que hay un propósito en ello, tú no te tambaleas o te caes tan fácil, porque no te sostienes tú, es la palabra dentro de ti. Por eso el Espíritu es el que levanta las banderas de victoria. Porque cuando yo no puedo y mi humanidad no puede, el Espíritu dentro de mí con la palabra es el que dice, tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo que algo va a pasar. Ten paciencia porque Dios sigue trabajando. Espera todavía en Dios porque está trabajando el proceso en ti. Los discípulos no entendieron todavía esto. No entendieron todavía y Jesús, fíjense, la autoridad de Jesús. No solamente le dijo, calla a la tempestad. Le dijo, calla y enmudece. Cada vez que nosotros nos proponemos operar y funcionar bajo la palabra, con la palabra, con la autoridad de la palabra, el obstáculo que se te levante va a ser vencido y nunca más va a poder operar contra ti. El hecho de que Jesús le dijera, calla, es ahorita no vas a poder hacer nada. Pero enmudece porque ya después ya no tienes potestad ni autoridad para poder volver a levantarte y atacarnos de nuevo. Si Jesús nada más dice calla es, ok, te puedes levantar después, pero ahorita no. Pero Jesús dice, no, cállate y no vuelvas a hablar. Cada vez que operamos en la palabra y se nos viene una prueba, una lucha, se nos viene un enemigo enfrente, la palabra tiene la autoridad para vencerlo en ese momento y no volverlo a ver jamás. ¿Cómo está eso? Lean cómo Dios le promete y le dice a Moisés, voltea por última vez a ver esos egipcios, porque a partir de hoy nunca más los vas a volver a ver. ¿Y cuándo volvieron a enfrentar a los egipcios el pueblo de Israel? Nunca más.
Cuando tú te levantas y caminas y vas al otro lado y vas con el objetivo y la mira puesta a decir, yo sé lo que quiero, yo sé al lugar donde quiero llegar, yo sé a dónde Dios me ha llamado, entonces Dios te va a investir con toda la autoridad de la palabra y del poder del Espíritu Santo para que puedas vencer sobre cualquier tempestad, sobre cualquier prueba, sobre cualquier ataque, cualquier lucha que se pare frente a ti. Y que nunca más la tengas que enfrentar. La tenemos que vencer. Tenemos que vencer. El hecho de que venzamos sobre esa prueba y no la veamos más, indica de que estamos creciendo en un nivel mayor de fe. Porque ese mayor nivel de fe ya no nos puede bajar al nivel de esa prueba. Pero si tú nada más medio vences la prueba o la callas un ratito, te quedaste en el mismo nivel de prueba, te quedaste en el mismo nivel de fe y no creciste. Y por eso nos preguntamos, ¿cómo es que no ha pasado más en mi vida? ¿Y no te has preguntado si sigues peleando con las mismas cosas? ¿Cuántos de nosotros hemos luchado contra el mismo pensamiento, contra la misma acción, contra la misma reacción? Y eso nos puede indicar que estamos en el mismo nivel de fe. Jesús sabía, vean el nivel diferente. Jesús iba pensando no en la tempestad, él iba pensando en el gadareno que lo iba a estar esperando allá en Gadara. Porque no había un lugar a donde Jesús se moviera sin que el Padre primero le dijera dónde y qué iba a hacer. Esto nos enseña que cuando ponemos la mirada en su palabra, en sus promesas, en el propósito que Dios me mandó y en la meta o el propósito que yo me estoy proponiendo llegar, yo no voy a ver lo que se interponga en medio. Yo voy a luchar contra ello, pero viendo a dónde tengo que llegar. Esa es la diferencia entre los que se rinden, entre los que ya desisten y los que sí logran los objetivos. Porque los que desisten ven la prueba, ven el obstáculo, ven la lucha, ven la oposición, ven lo difícil del momento y no ven el galardón hacia el frente. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. De principio a fin yo tengo que ver la meta, yo tengo que ver al que me va a hacer llegar al final, yo tengo que ver al que me va a hacer vencedor, yo tengo que ver al que me va a dar su bendición, yo tengo que ver al que me va a dar la victoria, yo tengo que ver a aquel que me va a engrandecer y me va a dar en abundancia. Esa es mi meta, de principio a fin. Tenemos que hacerlo así. Ahora, si no llegamos al otro lado, como Jesús dijo, del otro lado están los necesitados. Yo quiero que veas esto. El endemoniado no estaba a medio mar, en otra barca. La necesidad no estaba en el mar, en medio de la tempestad. ¿Qué te quiero decir con esto? El propósito del mandato que Dios nos ha dejado en su palabra no se cumple venciendo nuestros problemas, no se cumple enfrentando nuestros gigantes, no se cumple enfrentando nuestros obstáculos, se cumple más allá de ello, cuando ya hacemos un lado eso y llegamos al lugar donde está la verdadera necesidad. Por eso les digo, ya que seamos llenos en sobreabundancia, vamos a poder ver la verdadera necesidad. Los que todavía no han sido llenos.
Jesús entendía que tenían que llegar al otro lado, porque sabía que su objetivo era liberar a alguien que estaba encadenado, espiritual y físicamente. Si yo no entiendo que mi propósito y mi accionar de vida, de acuerdo a la palabra, es para que alguien llegue a ser liberado, alguien llegue a ser bendecido, alguien caído llegue a ser levantado, alguien que esté dolido llegue a ser restaurado, alguien que esté quebrantado llegue a ser una vez más hecho uno. Si yo no entiendo que ese es el objetivo, entonces me voy a solamente fijar en lo que Dios va a hacer en mí. Solamente. Jesús dijo, no, yo tengo que llegar allá. La tempestad no es lo importante aquí. La tempestad no es el ministerio que Dios me dio. La unción del Espíritu Santo no era para calmar tempestades. La unción del Espíritu Santo era para liberar al cautivo, dar vista al ciego, abrir el oído de los sordos, levantar al caído, restaurar a aquellos que estaban en luto. Dice Isaías, dar óleo de alegría. Para eso es el propósito, hermano. Este año que viene te invito a que tu vida desplaye lo que la palabra y la autoridad del poder de Dios pueda lograr, no solamente para ti, sino para los que estén alrededor de ti, hermano. Que tú digas, voy a llegar al otro lado, voy a llegar a un propósito que me voy a proponer en este año, no solamente para que Dios me bendiga, sino para que el hecho de que yo llegue a ese lugar traiga bendición a alguien más. Ese es el propósito, hermano. Si no vencemos las cosas al inicio, no vamos a llegar al final. Les comenté la vez pasada y ayer les repetí a los líderes. En el mes de enero, como la mayoría sabemos y los que no, en el mes de enero se hace el servicio de primicias. Y pues allá en la iglesia donde me congregaba también se hace servicio de primicias. Y entregamos nuestras primicias, mi esposa y yo. Y a las 2 semanas de haber entregado primicias se metieron a robar a mi casa. Se robaron mi computadora y a la noche siguiente quisieron forzar la puerta de la entrada porque vieron que tenía más cosas en el cuarto. Gracias a Dios no pasaron esa puerta. Porque yo recuerdo que yo escuchaba que forcejeaban esa puerta y yo estaba orando con fe y con un poco de temor. Pero le dije, Señor, si tienes que poner un ángel y sellar esa puerta, o si tienes que cegarlos, hazlo, pero que no atraviesen esa puerta. Porque aparte abriendo esa puerta estaba todo el sonido de la iglesia donde me congregaba, porque me pidieron guardarlo ahí unas semanas. Y dije, no hombre, estos se van a ir con un botín. Y yo le dije así en la madrugada, mientras oían los forcejeos y querían, porque a la mañana siguiente me bajé y vi la parte baja de la puerta chueca, la querían forzar. Y yo le dije, Señor, que no abran esa puerta, haz lo que tengas que hacer porque no la abran. Pero total, ya se habían robado mi computadora. Pero vean cómo el enemigo quiere atacarnos con las cosas, porque ahí es donde nos puede atacar. Acuérdense cómo le dijo Dios a Job, a Satanás: tócale todo lo que tiene menos a él. ¿Ok? Vean cómo es. ¿Por qué? Porque hasta ahí puede llegar Satanás. Entonces, tócale las cosas. Y entonces, ya cuando estábamos en la habitación y mi esposa me dice, no puede ser que acabamos de entregar las primicias y nos estén robando algo. Como diciendo, ¿cómo puede ser posible que le acabamos de entregar a Dios lo del año y creer en su abundancia para el año, y entrando justamente nos roban?
Y yo le dije, tranquila. Dije, lo que el diablo me quiera robar, Dios me lo va a dar. No te preocupes. Le digo, la confianza ya la pusimos en Él. El encargado es Él. Si Él me quiere dar otra computadora, que me la dé. Si no me la quiere dar, no pasa nada. Dije, Él es el encargado de esta casa. Tú tranquila, no pierdas fe en Dios, a pesar del ataque. Ahora, yo pude haber renegado y haber dicho, Dios, no puede ser posible, o sea, te acabo de dar las primicias, predico tu palabra, te he servido, ¿y cómo puede ser posible que permites que pase esto? Yo pude haber altercado contra Dios. Pero no soy así. En noviembre del año pasado fuimos a la Ciudad de México después de que venimos aquí y cometimos el grave error de subirnos al tren y me robaron mi iPhone. Ni me di cuenta. Tremendo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que me lo sacaron de la bolsa de enfrente. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que ese pantalón me quedaba medio apretado. O sea que esos cuates son bárbaros. Me sacaron el teléfono y no les digo cuánto costaba ese teléfono, pero no me dolió la cantidad del teléfono, me dolió que me haya pasado a mí. Pero también tenía un consuelo de que gracias a Dios no me lo tumbaron a punta de pistola o de navaja. Me sentí muy mal porque se siente uno impotente, pero lo único que hice fue, le dije a Meli, préstame el tuyo y déjale llamo a mi papá para que no me llame porque no traigo celular. Pero en 2 días, ¿verdad? Agarré otro teléfono y bueno. Pero, ¿cuál es el asunto? Eso demuestra que no nos confiamos en las cosas, que la confianza y nuestro gozo no están en las cosas. Hay gente que se le poncha la llanta a su carro, le dan un rayoncito, no hombre, se les fue la paz por todo el día, ¿no? Les dijeron algo que no tenía que ser o los miraron como, y olvídense. O sea, no podemos tener la mirada ahí, las cosas. Ahora, yo lo vencí a principios de año. Yo le dije a Meli, tranquila. Digo, Dios va a hacer el asunto. Y ayer les decía, ya Dios me dio la oportunidad de cambiar 2 veces de computadora. Compré una, luego vendí la otra para agarrar otra más actualizada. En el mismo año, 2 computadoras. Le digo, no porque yo pueda, es porque cuando yo confío en Dios, Dios es el que se encarga de darme lo que yo necesito y lo que yo quiero hasta cierto punto. Ahora, si yo me aferro y digo, no, yo tengo que recuperar las cosas como sea, pero a mí no, nada. Es la confianza en Dios. Ahora, como les decía también, hace 2 semanas, o 1 semana, no, 2, mi papá, el pastor contó el testimonio que se robaron la laptop. ¿Sí estuvieron aquí? Y pues yo lo vi el sábado y yo nos vimos en Guadalajara y él me dijo eso. Me dice, oye, ¿qué crees? Se robaron la lap de la iglesia y todo. Híjole, yo me regresé a Guerrero, iba todo el camino con un pesar porque dije, no puede ser, ¿no? La compu de la iglesia. Y yo dije, yo dentro de mí dije, tenemos que recuperar esa computadora. No sé cómo, pero tenemos que recuperar. Dije, Señor, muévete donde ocupes moverte, pero danos un indicio, enséñanos dónde está esa computadora. Eso fue el sábado en la madrugada o de viernes a sábado. Y el domingo en la mañana me paré, empecé a planchar mi ropa para ir a la iglesia y le mandan un mensaje por Facebook a Meli. Dice, oye, ocupo el número de celular de Dani, pásamelo. ¿No? Se lo paso. Y a los 2 minutos me llaman. Y me llaman de un número de Colima. Y yo generalmente no atiendo llamadas de números que no tengo registrados.
Pero no sé por qué en ese momento dije, voy a contestar. Y me dicen, oye, ¿te llamas Héctor Rodríguez? Le digo, sí, ¿por qué? Dice, lo que pasa es de que ayer en la noche me vendieron una computadora y cuando la abrí, en el inicio de sesión decía tu nombre. Y me metí al Facebook, te busqué y vi que tenía amigos en común contigo y les pedí que consiguieran tu número para regresártela. Le llamé a mi papá, él ya estaba aquí, le dije, papá, ¿qué crees? Ya salió la compu, ve por ella. Hermanos, cuando Dios está en el asunto, Dios cuida las cosas que Él nos da. El enemigo no nos puede robar lo que Dios nos da. Jesús les enseñó a los discípulos que no habría por qué perder la paz con algo que el enemigo quisiera intentar levantar, porque el objetivo es más grande que eso. El propósito de llegar al otro lado es más grande que eso. De verdad, no les cuento porque no tengo tiempo. Entonces, si les contara lo que ha pasado en los últimos 4 meses, ha sido increíble. Todo lo que Dios y cómo Dios se ha movido. En todas las áreas. Y aún con los libros de mi hermano César, fue mi chofer, mi gerente de ventas, mi administrador, todo en ese viaje. El hermano me llevaba, él agarraba los libros, se ponía al final en una mesa, se esperaba y él es quien se encargaba de vender los libros. Por cuestiones de peso, no me pude llevar más, me llevé 104 libros. Y uno de esos era el que le llevaba al pastor Héctor Sánchez. Pues llevaba 103 libros. Yo dije, yo me los voy a llevar. Y pues, ya que Dios se mueva y que la gente que lo que quiera comprar. Y yo no sé, si vendo uno, pues me traigo 102 y no pasa nada. Y César, tú sabes cómo estuvo el asunto. A las últimas 3 iglesias que fui a predicar ya no llevábamos libros, ¿te acuerdas? Ya a una iglesia los últimos 2 y corrieron a pelearse por los 2 libros porque yo les dije, el hermano es el encargado. Y ahí luego ni despedían el servicio, todavía ya se estaban acercando, hermano, a mí deme el libro. O sea, son cosas de que yo no me fijo, yo no estoy viendo cuántos se venden, si se venden ni nada. Yo le dije, Señor, tú muévete y tú toca el corazón de la gente que lo quiera. Tú bendíceme por donde me quieras bendecir. Tú haz las cosas. Mi único trabajo es llegar a predicar y compartir tu palabra donde tú me digas que tenga que llegar. Lo único que yo tengo que hacer es administrar y dar la palabra que tú me des para las personas que estén en el lugar. Mi único trabajo es cumplir la asignación que tú me estés dando. Y aún así quiero más asignaciones. Pero porque he entendido que la fuente de la bendición viene a través de cumplir este mandato. Termino con esto. Segunda de Reyes, capítulo 2, si mal no recuerdo. Si gusta acompañarme ahí, yo nada más voy a parafrasear la historia. Segunda de Reyes 2. Y vamos a ver ahí el ejemplo de un hombre que entendió la importancia de llegar al otro lado, donde no todos están dispuestos a llegar. Porque el hecho de llegar al otro lado y pasar al otro lado tiene que ver con llegar, como les decía, a lugares donde los demás no pueden llegar. Hay cosas que Dios va a mover donde nosotros no podemos meter ni un solo dedo. Hasta que te propongas pasar al otro lado. ¿Qué es pasar al otro lado? Renunciar a lo que yo quiero. Renunciar a que se hagan las cosas como yo digo. Renunciar a que mi pensamiento es lo correcto.
Renunciar a que yo tengo la razón y nada más que la razón. Renunciar a que todo lo que yo sé y lo que hago es lo que me sostiene y me mantiene. Eso es llegar al otro lado, morir a mi carne para que viva Él en mí. Muchos todavía estamos de este lado y no nos atravesamos, no nos atrevemos a atravesar y llegar al otro lado, porque sabemos que la lucha para morir a la carne van a haber muchas tempestades. Pero el problema es que si no nos atrevemos a pasar al otro lado, el propósito que Dios tenía para ti, el llamado que Dios tenía para ti, los ministerios que Dios tenía para ti, la vida que Dios ya tenía para ti, no la vas a poder obtener nunca. Eso es lo que hizo en Segunda de Reyes capítulo 2, un hombre llamado Eliseo. Un hombre que mientras todos, fíjense bien, mientras todos los demás le decían: Eliseo, no seas absurdo, no seas ignorante. Todos sabemos que Elías ya va a ser arrebatado. Todos sabemos que Elías se te va a ser quitado. ¿Qué te andas desgastando persiguiéndolo? Pero vean cómo el llamado que estaba tras de Eliseo lo estaba empujando y lo estaba jalando sin decir una sola palabra. Elías nunca le prometió, nunca le dijo: ya que me vaya yo, te voy a heredar mi ministerio y mi unción y mi poder. No. Es más, Eliseo en primer lugar nunca le dijo: sígueme. Elías a Eliseo. Nunca. La Biblia dice que nada más él llegó, le tiró el manto así y Elías se fue. Fue todo lo que hizo. En ningún momento Elías se detuvo a decirle: oye, como que yo creo que hay algo mejor de Dios para ti, si quieres sígueme y vas a ver cómo Dios te va a bendecir y vas a tener mejor vida. No, nada más le tiró el manto y se fue. Y Eliseo corre tras de Elías y le dice: hey, espérame, déjame, despido de mis papás. Y Elías le dice: ¿y a mí qué? ¿A mí qué me estás diciendo si yo no te estoy invitando a ningún lado? Pero porque no era la persona de Elías, era el llamado a través de Elías para Eliseo. Los que entienden en el Espíritu que Dios los está llamando a pasar al otro lado, saben que la persona no les va a decir que pasen al otro lado. Es lo que el Espíritu te está mandando llamar a decir: es tiempo que ya pases a otro lado, a otra área, a otro entorno y otro nivel de vida. Porque no te estoy prometiendo nada. Te estoy llamando a hacer muchas cosas. Y vean cómo Eliseo empieza a correr tras de Elías, empieza a asistirle, empieza a servirle, y ahí va corriendo tras de Elías. Elías está siendo quitado. Elías pasa por una tribu de profetas, y los profetas, vean, los profetas le dicen a Eliseo: ya siéntate, tranquilo, no va a pasar nada, ya se va Elías. Los profetas. ¿Qué nos da a entender esto? Que no tiene que ver con posición ni con estar en un lugar. Hay personas que están a tu lado pero no están contigo. Hay personas que están en tu ambiente pero no son lo mismo que tú. No ven lo mismo que tú. No creen lo mismo que tú. No ven lo mismo que tú.
Vean, qué tremendo. Estos profetas tenían mayor nivel que Eliseo, porque Eliseo era un servidor, era el siervo de Elías. Elías sí era el profeta. Y estos que tenían un nivel mayor, diciéndole al siervo qué hacer, pero estos de nivel mayor no veían lo que el siervo ve. Hoy en día tenemos tanta gente que está con nombres o con títulos y no ven lo que solo los siervos pueden ver a través del Espíritu. Es lo que les decía la otra vez que vine. Hoy en día los verdaderos discípulos de Jesús tienen más autoridad, peso y poder que muchos ministros de altares que nada más el nombre tienen. Eliseo es alguien que demuestra que yo voy a pasar al otro lado, no me importa quién se levante contra mí. No me importa quién me venga a traer una palabra de desconfianza, de desánimo, de temor. No importa quién me venga a aplacar. No me importa quién me quiera detener. No me importa quién me dé su consejo, quién me dé lo que piensa o lo que opina, porque yo ya estoy viendo al otro lado donde voy a estar. Hermano, Eliseo se vio desde antes con la investidura de lo que le iba a caer después de Elías, porque si no lo hubiera visto no lo sigue. Por eso los hombres de fe vemos el lugar a donde vamos a llegar. Por eso Jesús vio a donde iba a llegar, no a la tormenta, porque la mirada está puesta en lo que nos está esperando. Estamos dispuestos a abandonar cualquier cosa con tal de atender al llamado que estamos viendo de parte de Dios. Y Eliseo dice, ok, si ustedes profetas de Betel se quieren quedar, quédense. Si ustedes profetas de Jericó se quieren quedar, quédense. Si ustedes profetas, ¿cuál fue la otra ciudad? ¿Viene ahí? Son 3 lugares donde pasaron. Jericó, Betel y Jordán. Si ustedes se quieren quedar, quédense ahí. Pero yo no voy a ser alguien que va a desaprovechar esta oportunidad. Yo no voy a ser alguien que va a ser negligente al llamado que Dios me está haciendo. Yo no voy a ser alguien que se quiere quedar con la misma clase de vida, con la misma rutina, con las mismas acciones, con las mismas consecuencias y las mismas cosas que cosecho de hace años. Yo soy alguien que voy a correr a donde todos no quieren llegar. Yo voy a ser alguien que va a insistir a ir y llegar en el sentido opuesto de donde todos quieren llegar. Yo voy a ser alguien que de mi vida voy a atender al llamado que Dios me está haciendo. Yo sí quiero pasar al otro lado. Yo sí quiero vivir una vida de fe. Yo sí quiero vivir una vida de poder. Yo sí quiero vivir una vida donde vea la abundancia de Dios. Yo sí quiero vivir una vida donde Dios more y habite en mi hogar, donde Dios haga cosas poderosas y sobrenaturales a través de mí y en los que están en mi casa. Yo sí quiero tener una vida y llegar al otro lado donde la gente diga, wow, lo que esa persona está haciendo, nadie lo entiende. Nadie lo va a entender. Yo estoy muy próximo a renunciar a un trabajo en el que yo me puedo tirar a la hamaca y ganar dinero de por vida. Y ese empleo me lo dio Dios, porque yo le dije, Dios, tú dame el empleo donde me tienes que dar, tú dámelo. Los que han estado aquí por tiempo saben que yo apliqué aquí en muchos lados y ninguno salió. Y a donde no tenía ganas de ir, allá salió. Pero ahora nadie va a entender cuando yo me pare. Y peor aún,
Ahora que el señor Andrés Manuel López Obrador dijo que Guerrero va a ser uno de los estados donde más rápido van a dar bases a todos los de contrato, y yo me voy a atrever a renunciar a una futura base de por vida, por venirme a trabajar en la obra, donde yo puedo quedarme a ganarme mis quincenas, mis aguinaldos, lo que sea, y decir, puedo vivir tranquilo e ignorar el llamado de Dios. O donde, como dijo Jesús, te va a costar seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Vas a tener que renunciar a algunas cosas. Ahora, no te estoy diciendo que tienes que renunciar a tu trabajo mañana, pero hay llamados que te van a exigir, hay asignaciones que te van a exigir. A lo mejor no tu trabajo, a lo mejor hay cosas que te van a exigir que cierres la boca, que no respondas, que no digas nada, que no actúes en desesperación, que no actúes en tu tranquilo carácter, apacible. Hay cosas que te van a exigir, hey, renuncia a eso, porque si no, no vas a llegar al otro lado. Eso es lo que Dios nos va a pedir. No hay quien no deje padre, madre, hijos, hijas, familia, terrenos, casas, que Dios no le dé esto y aún mucho más en este tiempo y en el venidero. Así como me fui de aquí para allá sin tener empleo, sin un salario, donde les compartí, les dije, yo le dije a Dios, tú te encargas de mi casa, porque tú me dices que vaya para allá, tú eres el encargado de sostenerme. Y así lo hizo por 3 meses hasta que se abrió la puerta del empleo. Pero así como lo hice, así estoy dispuesto a creerle que Él lo va a hacer toda mi vida. Y aún mucho más allá de lo que pueda planear. Esa es la invitación para este 2019 y para esta iglesia. A que te plantes por un momento y digas, ahora sí quiero pasar al otro lado. Ahora sí me voy a mover después de tanto tiempo que no me he movido como debería moverme. Ahora sí voy a dar decisiones, dar pasos que no me atreví a dar antes. Ahora sí voy a hacer cosas que no me atreví a hacer antes. Ahora sí. Y ahora sí termino con esto. Hasta que decidas pasar al otro lado, Dios te va a entregar lo que está al otro lado. Les dije la última vez que vine, Josué 1:3 dice, todo lo que la planta de tu pie pisare, os lo he entregado. Si no te atreves a pisar el otro lado, Dios no te va a dar lo que no te atrevas a pisar. Dios no te va a entregar al lugar donde te atrevas a llegar. ¿Quieres una mejor vida en tu matrimonio? Atrévete a llegar a otro lugar. ¿Quieres una mejor familia? Atrévete a llegar a otro lugar. ¿Quieres tener un matrimonio y una familia y un hogar bendecido? Atrévete a llegar al lugar que no has llegado. ¿Quieres que Dios te bendiga mucho más? Atrévete a hacer las cosas que ya Dios te mandó a hacer y obedecer y confiar como Dios te dijo que confíes. Eso es llegar al otro lado. Te animo, hermano, y te invito a que juntos pasemos al otro lado. Juntos lleguemos al otro lado. Créeme,
Como decía el pastor ayer, muchos están diciendo que el 2019 es el año de la cosecha, de la abundancia. Yo no te voy a decir nada de eso. Yo lo único que sé es que cuando yo me mueva en la palabra, siempre va a haber abundancia. Siempre va a haber bendición. Yo le estaba diciendo a mi esposa y a unos hermanos allá en Guerrero, yo este año sentí que el pasaje de Deuteronomio 30, versículo 9, que dice que todo lo que mi mano tocare será prosperado, sucedió en el 2018. Yo le dije a mi esposa y le enseñé, le dije, mira, todo lo que hicimos sobreabundó. Todo lo que me propuse hacer, todo lo que la palma de mi mano se metió, fue próspero. Le dije, y quiero más, y vamos a hacer más, porque el que hace todo esto próspero no soy yo, es aquel que tiene el poder, dice la Biblia en Efesios, para hacer y dar mucho más abundantemente de lo que necesitamos y pedimos. Mucho más, mucho más. Cualquiera que te invito, los invito a todos, siéntense y planeen sus objetivos de año nuevo. Trabajen en ello, que sea su mira, que ese sea su otro lado personal, pero que siempre digan, Señor, yo confío y espero en más que esto, porque tú puedes hacer más abundantemente de esto que me estoy proponiendo yo. Y van a ver cómo Dios los va a sorprender. Créanme, Dios los va a sorprender el próximo año a quien se determine. Y no estoy dando ninguna palabra profética, nada más estoy diciendo, yo sé con certeza que Dios los va a sorprender a quien se determine a caminar y avanzar al otro lado de su vida. Ponte de pie donde estás.